La Cámara Peruana del Libro presenta la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, FIL Lima 2017. A la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro en Lima. Antes de comenzar, les agradeceremos, por favor, poner sus celulares en modo vibrador para no tener ninguna interrupción al momento del diálogo. Gracias. En estos momentos nos encontramos en el auditorio Jorge Eduardo Eyelson. A participar en la mesa, el diálogo, ilustración, el proceso creativo. En mesa participan Alberto Mon, Juan Acevedo y Manuel Gómez. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Gómez Burns. Tengo el gusto de poder compartir mesa con Alberto y con Juan, grandes colegas, humoristas gráficos bastante conocidos dentro de nuestro medio, con quien también comparto el gusto de compartir páginas precisamente en las ediciones de Domingo del Comercio. Bueno, nuestro tema en realidad tiene que ver mucho con el proceso creativo y generalmente hay como que una idea de la gente que no está dentro del arte, que como nosotros, los que dibujamos, siempre lo hemos hecho desde niños, es como el trabajo soñado, el trabajo que todos queremos tener y que es un trabajo feliz, es lo que uno quiere lograr hacer. Pero muchas veces dentro del proceso, y cuando se convierte en un trabajo, una obligación, no siempre es así, no es algo tan agradable de hacer, sobre todo cuando hay tiempos que cumplir, editores que están atrás de uno para entregar algo, hay plazos que se cumplen y muchas veces tenemos que trabajar en horas no tan idóneas quizás. Entonces, ¿cuál es la experiencia de cada uno de ustedes? ¿Hay algo que podríamos compartir con respecto a eso? Hola, buenas noches. Sí, alguna vez estuve en una charla de Pablo Bernasconi, que es un tremendo ilustrador argentino, y le hicieron la misma pregunta. ¿Cuándo, por ejemplo, sabe que una viñeta está lista o que una ilustración está lista? Y la respuesta de él fue a las 6 de la tarde. Y me parece que es súper importante entender que muchas veces cuando se trabaja contra el tiempo, eso es lo que define la inspiración en el fondo. No hay mejor musa que un deadline. Así que yo creo que todos aquellos que hemos trabajado en periódicos, en revistas, que sabemos que hay un cierre y que ese cierre es la muerte, estamos acostumbrados a que de repente una cada 5, una cada 10 sea una porquería también, porque hay que entregarlo y se fue. Pero al mismo tiempo, y esto compensa, una cada 10 es una obra maestra que no habría salido si no hubiese sido por esa presión. Entonces es un bonito equilibrio, por lo menos en mi caso. Sí. Bueno, en relación a lo que dice Manuel inicialmente, ¿no? Esta es una tarea feliz, una vida feliz, las nuestras. Depende, ¿no? Uno es feliz porque hace lo que le da la gana, cuando puede, ¿no? Y hay trabajos en los cuales uno realmente puede hacer lo que quiere, y hay otros trabajos en los cuales uno tiene que ajustar lo que quiere pues a un encargo, por ejemplo, ¿no? Cuando no es por encargo, sino uno hace lo que quiere, en cuanto a los horarios, es muy difícil. Yo creo que depende de las personas. Hay personas, como dice Cortázar también, que son más búhos y otros que son alondras, ¿no? Los búhos pues son los noctámbulos, las alondras más bien son los matutinos. Hay personas a quienes les encanta trabajar de noche, ¿no? Con el silencio de la noche. Hay otros que prefieren la madrugada. Yo soy de madrugada, no, últimamente me está gustando la noche, pero la verdad es que lo paso mal al día siguiente. A mí me gusta, eso es natural, ¿no? Entonces, las ideas me suelen venir en la mañana temprano, casi al despertar, en ese entresueño, ¿no? Antes de despertar del todo. Allí pueden venir ideas muy buenas. Conversaba con Manuel antes acerca de lo que la gente llama inspiración,
y cómo muchas personas, sobre todo las que son ajenas al quehacer creativo, ¿no?, piensan que la inspiración pues es algo mágico, ¿no? Hay otros que dicen que depende del trabajo, ¿no? Ya saben la fórmula aquella, que la obra de arte vale lo mismo para la obra de humor, es el producto pues de un porcentaje altísimo de trabajo, ¿no?, si se es profesional, y queda un porcentaje mínimo en el cual se da la inspiración. Toño Cisneros decía que la inspiración es una chica muy linda a la cual hay que atender cuando nos visita, porque si no le hacemos caso puede no volver, puede ser muy susceptible, puede no volver nunca o viene a regañadientes, ya no es igual, ¿no? El problema no es que no venga, el problema es que después está del brazo de otro. Y eso es lo que da rabia, ¿no? Cuando de repente la chica linda se cansó de venir porque uno no da pelota y de repente la ve como un baboso más joven. Que eso es lo que pasa también en el humor, ¿no? Algunos ya estamos mucho tiempo en esto y de repente llegan chicos de 20, 25 años con una genialidad y con unas plataformas que antes nosotros no teníamos. El internet, por ejemplo, que es un espacio de expresión gratuito para todo aquel que quiera usarlo y tenerlo. Entonces de repente a mí sí me pasa que veo que hay gente de 22, 25 años que está haciendo cosas brillantes y digo, upa, esta mina se fue con otro. Y bueno, está bien, así funciona. También hay que saber vivir con el recambio, ¿no? Claro. ¿Sabes? En una mesa a la que asistí en Guadalajara estaban Aragonés y Rius, y la pregunta que se hizo fue cómo es que se daba justamente esto de la creatividad, ¿no? Y Aragonés contó acerca de su método. Él se despertaba, abría la ventana, observaba la calle, observaba lo que le pasaba, tenía una libreta en la cual hacía anotaciones y un proceso muy lindo y ordenado. Y él, ya sabes, pues es un profesional impecable, ¿no?, extraordinario como humorista. Pero de pronto Rius lo cortó y le dijo, oye, no, muy mexicano, le dijo, no mames, le dijo, ¿no? La mejor fuente de trabajo para nosotros son los colegas. Entonces, a mí me pareció un poquito chocante inicialmente, pero después lo pensé más y tenía razón. Esto que dices tú ahora acerca de cómo los jóvenes pueden aparecer pues con estas plataformas que manejan muy bien y con una dinámica que tiene que ver también con el sentir de las nuevas generaciones. Cada generación tiene su propio tacto, ¿no? Su manera de sentir el momento que estamos viviendo. Pero con todo, uno ve el dibujo de un colega y te mueve otro dentro. Uno responde, ¿no? Es así como la conversación, ¿no? Las ideas se van asociando. Sí, hay un tremendo dibujante que se llama Juanjo Sáez, que es un español, que él está muy loco, es todo un personaje. Y Liniers, el dibujante argentino, dice algo respecto de Juanjo que me parece que viene muy a tono con lo que estás diciendo tú, Juan. Y es que Juanjo Sáez nos hace valientes un tiempo. O sea, cuando ves una viñeta de Juanjo Sáez, tú te envalentonas y te atreves a romper ciertos límites o te atreves a mover la inspiración a espacios que antes probablemente no habías visto. Hay una viñeta clásica de Juanjo Sáez cuando salía en El País, que el tipo no quiso hacer la viñeta y fue donde la mamá y le pidió que le haga un justificativo. Entonces, la viñeta de Juanjo Sáez es la carta de la madre al director que dice: señor director del diario, agradezco, perdone a mi hijo Juanjo porque no pudo cumplir con la viñeta de este día. Y esas cosas son fantásticas, o sea, es genial por donde lo veas. Y cuando ves eso te atreves un poco más, un rato por lo menos, ¿no? Y es justamente lo que estás diciendo tú. El hecho de que ahora haya más te obliga y te ayuda a explorar nuevos espacios que si no te pudres. ¿Preguntas? Bueno, justamente con Juan hablábamos también sobre cuando nosotros nos iniciamos en el dibujo, siempre copiamos a alguien,
Siempre queremos ser alguien. Yo todavía copio. Absolutamente. Bueno, justamente esa era la pregunta. ¿A quién copiábamos? Yo me acuerdo que tuve 2 etapas bastante marcadas. Sobre todo inicialmente cuando descubro un poco el humor de Quino. Fue una etapa adolescente. Posteriormente, cuando fui al instituto, ya empezó, tenía cable, vi el documental de Robert Crumb y me voló la cabeza totalmente. Yo había visto algunas viñetas de Crumb, no sabía, no las relacionaba directamente con él, pero me llamaba mucho la atención porque era algo muy diferente a lo que veía regularmente. Hasta que lo asocié, cuando lo vi con el documental, asocié las viñetas con el autor. Y ya empecé a conseguir material posteriormente y empecé a tratar de emularlo, quizá, en el estilo, un poco en alguna cosa temática. Y posteriormente uno busca su propia línea. Y creo que en el caso de Juan, por ejemplo, no puedo asociarlo directamente a una línea, directamente. Quizá el caso de Guachimán, que lo comentaste, que está inspirado en Will Eisner, The Spirit, ¿no? El Spirit de Will Eisner. Y quizá el resto de tu obra, ¿en quién te basaste? Y la misma pregunta para ti, Alberto, no sé. En el caso mío, tiene que ver con mi formación en artes plásticas, ¿no? Entonces tenía este esmero por la línea, por la mancha, y mi dibujo pareció muy distinto a lo que se publicaba en el Perú en ese tiempo. Estamos hablando de los años 70. Entonces en el Perú se dibujaba al estilo de los 50, o sea, el tipo de mono que se hacía, ¿no? Muy orgánico. A mí me influyó mucho una generación de gente mayor que yo que dibujaba en la revista La Codorniz en España. Entonces ahí había autores como Chumi Chumes que me atrajeron especialmente, que trabajaban mucho con el pincel, con agua, ¿no? Tiraban la mancha, y un humor muy intelectual. Después yo veo ahora, siguiendo un poco esto que decía Alberto, los chicos, los jóvenes, ¿no? Y sí, yo me doy cuenta que tienen un tenor distinto, más light, ¿no? Y genial. O sea, algunos, esta idea que él ha contado de Juanjo, pues es extraordinaria, ¿no? A mí me hizo acordar algo que no es una viñeta, sino una intervención de Fontana Rosa en una oportunidad que tenía que presentar un libro. Entonces él llega, un poquito tarde, llega a la mesa y no había leído el libro, ¿no? Entonces, de arranque, así como en el otro caso no se le ocurría nada ese día, él no sabía de qué trataba el libro y dijo, bueno, yo no he leído el libro, ¿no? Pero es mi amigo, y no podía decir que no. Y comenzó a hablar del amigo, de cómo lo quería. Entonces la gente se reía porque se le venían las ideas una tras otra, ¿no? Entonces, claro, hay personas que pueden ser muy repentistas. Leí ese término, hoy se me quedó porque tenía que ver con lo que estábamos conversando, ¿no? Hablábamos antes, tuvimos una correspondencia mínima, y entonces Alberto prefería no tanto hablar sobre las imágenes, sino la conversación. Como lo conocía yo de hace algunos años, que habíamos coincidido en una reunión, yo sabía que él es un gran repentista, es decir, muy espontáneo y puede enlazar ideas, y eso es muy bueno. Entonces, hoy día me venía en un taxi que me hizo demorar muchísimo, muy lento este señor, me llevó por parajes muy agradables y yo pensaba en que tenía que llegar a tiempo, ¿no? Y se fue por el olivar, daba unas vueltas, y entonces, pero yo pensaba en eso, el tiempo, pero al mismo tiempo decía, pero yo en realidad estoy feliz de ir a algo como esta reunión donde no tengo que pegarme un speech formal, sino conversar de lo que hacemos, cómo lo hacemos, y muy en confianza, ¿no? Entonces eso me vacila mucho, ¿no? Yo creo que tu paraje olivaresco no se compara a mi viaje desde el aeropuerto acá de 1 hora y media en trancón, así que si vamos a sacar pica, no creo que el trayecto sea lo ideal, ¿no? Pero sí, es verdad, a mí me pasó cuando yo comencé a ilustrar no ilustrar, pero a hacer humor
hace alrededor de 11 años. Y recuerdo que cuando comencé, lo que yo buscaba emular era un poco lo que dices tú, Manuel, esta cosa de Kino, un poco, quizá, pero claro que Kino también tiene, desde el mundo Kino, que es un humor muy light y muy nada, hasta los últimos libros que son, Dios mío, este viejito está con depresión y se va a suicidar. Y todo este espectro es enorme, pero a mí me gustaba mucho Gary Larson, que es un humor absurdo, ¿no? Y yo recuerdo que eso fue lo que perseguí. Y cuando comencé a subir a internet, recuerdo haber recibido algunos comentarios que decían, boludo, le estás copiando a Liniers, boludo. Yo decía, no, Liniers también copia al que yo copio. Entonces, era como... Y de hecho, cuando nos conocimos con Liniers fue muy gracioso, porque lo primero que yo dije fue un poco descargarme de esta rabia que decían, oye, dicen que te copio. Apenas entro a su casa, me dice, tengo tu libro. Le digo, sí. Me dice, Gary Larson. Tú también, pelotudo. Entonces, yo creo que es súper importante reconocer las fuentes, porque es de donde uno se amamantó. Y es imposible dar un queso de una leche diferente a la que uno tomó, ¿no? Y eso está buenísimo. A mí me da ganas de ver esos jóvenes de ahora, de 20 años, de 25 años, qué es lo que tomaban. Claramente algunos líquidos de frenos, pero hay otros tantos que son unos dioses. Y yo me gustaría saber qué es Cartoon Network, Beavis y Butthead, de dónde sale ese humor. Algún día vamos a tener oportunidad de ver a esos chicos hablando acá y diciendo cuál fue su inspiración, pero me genera mucha curiosidad. Siempre hay como una, no sé, me parece que hay mucha influencia de muchas fuentes. Y lo interesante es que muchas veces solamente alguno copia, por ejemplo, partes en cuanto al humor, por ejemplo, ¿no? Algo del absurdo, como Gary Larson. Yo, por ejemplo, lo leí cuando estaba quizá en quinto de secundaria. Tengo todavía uno de sus libros. Y también yo creo que en esa época no leía mucho inglés, pero podía entender, a pesar de todo, se podía entender que era totalmente absurdo. Y en cuanto al dibujo, también tenía ciertas influencias. Matt, por ejemplo, para mí fue algo, sobre todo cuando no la conocía en la revista, pero cuando descubro que antes de esa revista fue cómic, para mí también fue como algo muy revelador, porque era como algo que nunca había visto antes. Y ahora la siguiente pregunta. Bueno, tiene que ver un poco con el tema de la censura. Y esto es porque muchas veces hay cosas que las que uno suelta, que en un momento parecen que son inofensivas o que de repente no van a ofender mucho. Siempre como que hay, bueno, se ofenden un grupo de gente, quizás no hay mucho problema. Pero por ahí sueltas algo y como que, no sé, en algún momento se han arrepentido de algo. No, pero yo creo que está bien que maten a los ilustradores. No merecen respirar. No, yo creo que tenemos la suerte en casi toda Latinoamérica de tener la libertad de poder hablar de casi cualquier tema sin temor, ¿no? Sin un temor real. A pesar de vivir en sociedades profundamente religiosas, absurdamente corruptas, tremendamente ineficientes, podemos seguir hablando de esas sociedades. Hay un par de casos, lo que pasó ahora a Bonil en Ecuador, que el presidente Correa le siguió un juicio por varios millones de dólares. Es terrible, es doloroso ver cómo algunos se abanderan con la honra o alegan que están siendo vilipendiados para poder cortar la libertad de expresión, y eso es muy triste. Pero también sucede que siento que hoy en día el humor corre un gran peligro de ser absolutamente pasteurizado con esta idea de la corrección política, que me parece que está bien, ojo, no estoy en contra de la corrección política, pero sí me pasa que a ratos las buenas ideas cruzan para el otro lado y de repente ya no se puede decir nada, ¿no? Como que estás en Estados Unidos y nadie te puede preguntar ni siquiera de dónde eres porque es mal visto, porque es un profiling, es un encasillamiento. Entonces, hoy en día siento que el humor es el último vestigio en todas sus
esferas, ¿no? Tanto en el stand-up como en el humor gráfico o en la música. Es el único lugar y oasis donde estamos a salvo de esa supercorrección política que ha matado hasta la música. O sea, ya no hay rock, ya no hay punk, ya no hay no sé, Maluma. ¿Qué es Maluma? Está buenísimo, pero ¿qué es Maluma? Suavecito vende 300.000 trillones de copias. ¿Es Maluma ese, Suavecito? No, ese es de Enrique Iglesias. No, yo estoy totalmente perdido en ese asunto. Mejor no entremos en el terrenos símbolo. porque ¿Quién es? Podríamos el otro día, son peruanos los de... ¿De quién? ¿Ah? ¿Cuál era Despacito? Suavecito. No, es que la mía es una versión mejor. Sí, Despacito, está buenísima. Pero no era, son peruanos los de ese olor a tabaco y Chanel. No, que va, ese dominicano, creo, ¿no? No, yo no. ¿Colombiano es? Y los de la otra que yo solo quiero pegar en la radio. ¿Esos son peruanos? Y la arepa es peruana, ¿no? Está bien, ok, no le di a ningún grupo peruano, no conozco ningún. Bueno, eso. ¿Cuál? Tongo. Horroroso. ¿Qué carajos es Tongo? ¿Lo conocen afuera de Miraflores? Nadie conoce a Tongo. Okay. Fue conocido, ya no. Bueno, sí. Creo que ha pasado ya. Pero bueno, en música, hablando de lo políticamente correcto, ¿no? Es verdad que uno no puede a veces dar un paso que tiene que pensárselo dos veces. Hay temas especialmente sensibles. Uno es el del racismo, ¿no? El otro es el tema de la mujer, ¿no? En el cual pues te quieres reír como siempre te reías y de pronto resulta que ya políticamente no es correcto reírse así. Y es que claro... ¿De una mujer dices esto? No. Bueno, eso está bueno, digamos. Hay cosas buenas igual. No. Pero digo, entonces hay también una censura social y los periódicos son especialmente sensibles a eso para impedir si sí o si no. En el caso, creo, de las personas que vamos siendo conocidos ya en el dibujo, tenemos también menos censura. No se nos dice ya qué cosa debemos hacer o no. Y hay una firma que nos defiende, ¿no? Ya se nos va permitiendo cada vez más hacer más lo que queremos. Pero a las personas que recién comienzan muchas veces les tienen más parapetos, ¿no? Se les impide más. Esto de que en el humor entonces es el último refugio, sí y no, hay de todo, creo. El humor en sí es un acto claro de libertad, ¿no? Y entonces, claro, el humorista pues siempre dirá lo que quiere, pero depende del tipo de humor también, porque hay jóvenes, mucho se escucha ahora de que los jóvenes, por ejemplo, ya no saben de política, ¿no? Eso es algo común, que los jóvenes no adhieren a la política, no la siguen, no están enterados, igual no leen tanto como antes. Entonces esos son lugares comunes, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto, porque al mismo tiempo también es verdad esto de los autores jóvenes. ¿Qué edad tendrá Sáenz, ¿no? Juanjo. ¿Qué edad tiene Juanjo? 20, no, ni cagando, 40, 44. Es de estos jóvenes de 44. Habría que verlo de 20, ¿no? ¿En qué están, no? Sí, ahora yo creo que no meterse en política es una forma de hacer política también, ¿eh? O sea, siento que por ahí tenemos la tendencia a pensar que los jóvenes son menos comprometidos y quizá la actitud que tienen es una actitud política. También es complicado mirar los tiempos con ojos del pasado y eso es inevitable para todos. O sea, mi abuelo pensaba que mi padre escuchaba una música de mierda, mi padre que yo escuchaba una música de mierda. Hace poco vi el listado de los grupos que van a Lollapalooza en Chile y todo es una música de mierda. Entonces de repente me dije, concha, estoy viejo. Y está bien que así funcione. Entonces, yendo un poco a lo que dices tú, Juan, hoy en día a mí me cuesta entender a la juventud porque no he vivido los mismos procesos. Entonces, tengo miedo a equivocarme con cualquier juicio. Y con respecto a lo políticamente correcto, sí, yo incluso hace poco estaba haciendo una revisión de viñetas muy antiguas y tengo algunas que son
profundamente misóginas u otras que son con un toque racista, que ahora lo veo a futuro después de haber vivido, no sé, 15 años extra y haber tenido contacto con más gente, que no partían ni siquiera desde el racismo o la misoginia, partían desde el espacio social común, ¿no? Donde habían ciertas actitudes que estaban aceptadas. A ver, voy a dar un ejemplo para no hablar en el aire. Había una viñeta que era un caníbal, un negrito caníbal cocinando a una mina y le decía, no, es que a mí me encantan las rubias, y ahora la veo y es absolutamente racista. Estuve hace 3 días en Ecuador y pasabas por una calle que estaba llena de restaurantes costeños y todos los logos eran negritos caníbales. Entonces uno decía, o sea, yo me decía a mí mismo, es obvio que iba a salir con una viñeta así, porque estaba absolutamente normalizado el sistema. Y al igual que, no sé, el piropo en la calle o la actitud clasista, cuando vives en una sociedad donde eso está normalizado, es inevitable que algo de eso quede y que se reproduzca en las viñetas. Y recuerdo alguna vez haber escuchado a Aquino, que él decía que también en un momento dejó de hacer revisiones de su obra, porque ahora veía cosas que en ese momento no veía, que le parecían sumamente ofensivas. Entonces, es una cosa muy loca lo que pasa con la corrección política, porque por un lado te va abriendo la vista a problemas que son evidentes y que las tenemos naturalizados, y por otro te va pasteurizando cualquier atisbo de creatividad un poco exagerada que uno pueda tener. Y es una línea con la que estamos jugando constantemente. Sí, eso me pasó incluso, por ejemplo, yo, como muchos acá en Perú, leíamos la revista Aguiluchos, que era una revista católica que tenía un personaje humo negro. No sé quiénes se acordarán de Humo Negro. Bueno, es un personaje ¿Cómo se llamaba? Humo Negro. Era un negrito. Parecía un bichito. Mira, yo me acuerdo cuando tendría, pues, no sé, unos 6 años, más o menos lo veía, y era lo que más me llamaba la atención. Pero es como que está normalizado esa caracterización efectivamente racista de la gente de color. Entonces, la gente negra. Bueno, de color. Todos somos de color. Ok, la gente. Mira, un chico transparente. Afroamericana, como afroperuana. O afroperuana, ok. Y sí, efectivamente yo he usado todo eso porque era como lo que yo veía normal. Incluso hasta hace unos años fui a Estados Unidos y ahí es donde me di cuenta que no era tan normal. O sea, acá todavía hay algunos sí, programas. Pero es propio, ¿no? Sabemos que con Norteamérica, para nosotros nos puede parecer exageradísimo algunos cuidados que se tienen allá en relación a la palabra negro, por ejemplo. Sí. ¿No? A mí, justamente para citar nuevamente a Toño Cisneros, que fuimos tan amigos, Toño Cisneros tenía pues su esposa, la negra Luna, ¿no? Y él decía, ya no le puedo decir negrita, ahora tengo que decir afroperuanita, ¿no? Entonces, claro, puede lindar, claro, en ese caso con lo gracioso, pero también con el ridículo, una serie de estas cosas, ¿no? Que además a los negros no los ofende, aquí en el Perú al menos, que ellos mismos... Ya va a comenzar. Va a comenzar por influencia, te digo, de estas que vienen de otros países, sí. Porque son modas, porque lo políticamente correcto entra allí y uno le ve también sentido a eso. Pero yo creo que, mira, es verdad, ¿no?, que cada generación ve a la anterior y hay esto de todo tiempo pasado fue mejor, a lo cual se tiende inevitablemente, ¿no? Pero también es verdad que cada época tiene sus propios más y sus propios menos. Y entonces, dentro de esos más o menos que se miden además en encuestas, es cierto pues que actualmente no hay una adherencia a lo político, se cayeron los grandes referentes, ya no hay esas revoluciones que hubo en otra época y a las cuales se miraba como una esperanza, como un horizonte. Ahora han surgido otros horizontes, como la aparición de Internet, y surgen también nuevas mitologías, ¿no? La gente vuelve a creer que también, pero también hay mucho escepticismo, o sea, hay cambios también, ¿no? Hay, por gusto no se habla pues de estas generaciones nuevas a las cuales se pone chapas, se pone letras, por último se dice que no existen prácticamente, y entonces no es por gusto.
hay diferencias, hay generaciones marcadas por un compromiso, por una fe, digamos, y luego esa fe se desarma en el camino, se ve que al final no eran tan distintos, que son ganados por la corrupción, etc. La verdad, en el caso mío, mi humor es tremendamente marcado por lo social. Yo cuánto he luchado por no hacer humor político, y en algunos casos lo he ensayado, pero en el Perú en particular hay una presión porque el humor sea de tipo político. Y entonces el humor no político es muy difícil que tenga un espacio cotidiano, quiero decir, no diario. Es muy difícil. Sí, hablando de racismo, a mí me pasó hace poco, estaba en Nueva York y estaba en el metro, estaba sentado leyendo y de repente entró un negro grande y se acercó a mí y me dijo, "Excuse me", y como que me empujó para sentarse y me fue viendo durante 2 estaciones como muy fijamente y de repente me dice, "Ustedes los blancos son todos iguales", y yo pensé, me dijo blanco. Eso, también uno es racista. Nada, eso, no sé, ya se me acabó el tema con esta pregunta, vamos a la siguiente. Igual yo creo que no, estamos todavía con tiempo. Vayan pensando en preguntas, porque después vamos a decir, tienen preguntas y todos van a estar así como... No, vayan pensando preguntas, todavía después no, vamos a decir cuándo hacer las preguntas, pero no te muevas, vas a ser el primero. Vamos a volver un poquito al tema del proceso. Cuando ustedes trabajan regularmente, se les surgen ideas que quizá no son necesariamente lo que tienen que presentar en el momento, alguna asignación, algún tipo de trabajo pendiente o alguna entrega puntual. Hay cosas que se van anotando poco a poco. ¿Tienen algún tipo de... hay cosas que tienen que quizá las publican mucho tiempo después? ¿Cómo es su proceso quizá en cuanto a ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, les cito mi caso. Yo no trabajo directamente en humor gráfico en una publicación regular. Entonces tengo toda la paciencia del mundo para anotar ideas que se me vienen en algún momento y las voy revisando cada cierto tiempo. Y... mi novia. No. Y quizá esto sale mucho tiempo después, cuando decido ya esto está listo para salir. Y a esto también va la siguiente pregunta. ¿Cómo saben que está, creo que eso ya me lo respondiste, pero cómo saben que está listo, quizá, en cuanto al tema del humor? Yo creo que no se sabe, ¿eh? Es como uno se lanza y uno cree que es lo mejor posible y a veces funciona y a veces no. Y a mí me ha pasado que revisito viñetas mías y tengo textos mucho mejores de los que en su momento puse. Entonces es difícil saberlo. Por lo pronto, mi esposa tiene el peor humor de la vida y sé que cuando le muestro y no le gusta va a ser un éxito. Eso lo tengo comprobado. Las mejores viñetas que he sacado han sido las que no le han gustado. Entonces, no se sabe, ¿no? Es mágico. Y con respecto a la primera parte de tu pregunta, hay ideas que están ahí muchísimo tiempo macerándose y uno puede convertirlas en una viñeta, en un libro, en una historia, en un documental, muchísimo tiempo después. Creo que lo importante en los procesos creativos es estar abierto a ir anotando ideas que no necesariamente van a fructificar en el corto plazo. De hecho, hay muchas ideas que necesitan muchos años, mucha madurez e incluso distintas visiones a lo largo de la vida como para convertirse en un proyecto interesante. La maceración creo que es básica en los procesos creativos. Así por lo menos para mí, no sé para Juan. Bueno, en mi caso, más que humorista gráfico, yo soy historietista, ¿no? Y como historietista he trabajado, por lo menos también, de 2 formas. Lo que es propio mío, es decir, lo que he querido hacer porque se me ocurrió, y también por encargo. Lo que más de una vez he repetido se llama las historietas nutricionales, o sea, aquellas para parar la olla, ¿no? Y entonces, esas historietas no es que uno las acepte todas, es decir, hay alguien, una institución, un ministerio, por ejemplo,
que llama por teléfono y pide un tema determinado. Uno ve si a uno le gusta o no ese tema, si uno tiene que ver o no. Una vez me llamó una minera, por ejemplo, a mí, para que hiciera una historieta sobre su quehacer. Y entonces yo les dije cómo era mi método, que yo quería escuchar también a la gente del pueblo en el cual ellos estaban asentados, y eso no les gustó nada. Entonces ellos querían que yo dijera su punto de vista, y yo lo que quería decir era su punto de vista, pero también el de la gente a la cual iba a estar destinada esta historieta. Y ya, por supuesto, no me contrataron, ¿no? Y yo encantado, porque no se puede, en ese caso no se llega a un acuerdo, no pasa nada, ¿no? Avísame cuál es para mandar la carpeta, porque yo me prostituyo sin problema.